Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el tema de las mediaciones y las multimediaciones, vinculado este concepto a las teorías de la comunicación o concretamente, pues, de los medios de comunicación masiva. Bueno, para empezar, ¿qué son las mediaciones? Nos dice, bueno, aquí retomo una frase muy corta de Jesús Martín Barbero, donde nos explica que la mediación es básicamente lo que hay entre la gente y los medios. Es decir, la mediación no es el medio en sí, como el medio de comunicación masiva, el que transmite la información, sino es lo que está en medio, entre las audiencias y, pues digamos, los emisores. En ese sentido, pues, es, un punto de partida importante, pues, es cuál es el papel de las audiencias o del público, para lo cual aquí retomo de Guillermo Orozco, pues, que nos dice que el receptor o que los receptores no son pasivos, es decir, la recepción no es pasiva, ¿sí? El público, selecciona aquello que es relevante dentro de, digamos, esa gama de información que se le presenta, pero también esta selección es, influida por las mediaciones. Y bueno, entonces vamos a ver cuáles son esas mediaciones según la categorización de Guillermo Orozco. Tenemos que, estas mediaciones o estos, bueno, pues factores que influyen precisamente en las audiencias para interpretar aquello que es emitido por los medios de comunicación masiva, pues son de diferente naturaleza, ¿no? Los hay, bueno, aquí denomina factores, factores culturales, políticos, económicos, la clase social, el género y la edad. Podríamos pensar también en, bueno, en el tiempo-espacio, ¿no? Es decir, a qué generación se pertenece y cuáles son, digamos, pues los significados culturales que corresponden con, pues, cada generación y también con cada lugar. De esta manera, si es posible hablar de una interacción con los medios, pues, desde las audiencias, digo, porque cuando hablamos de medios de comunicación masiva, de pronto sí tenemos una idea donde el modelo tradicional de la comunicación parecería no cumplirse del todo porque, nos falta, digamos, la retroalimentación, ¿no? Está el emisor, el mensaje, el receptor, digamos, en el modelo más básico, y parecería que el receptor es efectivamente como un receptáculo que no tiene posibilidad de interacción. Pero aquí, desde esta perspectiva, se nos dice que la interacción precisamente ocurre eh, por o a partir de estas múltiples mediaciones o de las multimediaciones que tienen que ver con, bueno, el sujeto y su contexto social. Podríamos hablar aquí, no lo dicen así estos autores, pero podríamos hablar aquí de comunidades hermenéuticas. Es decir, bueno, cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de la interpretación y de, pues, de la capacidad de comprendernos en un, digamos, mundo de significados compartidos. Y entonces las comunidades hermenéuticas, pues, estarían haciendo alusión precisamente a la posibilidad, pues, de comunicarnos, de entendernos, de descifrar o de decodificar aquellos códigos, y que se logre, por lo tanto, que el significado, pues, adquiera, sentido, ¿no? Que generalmente es un sentido, pues, contextual. De esta manera, pues, la interacción de las audiencias con los medios se da desde antes, digamos, de, eh, consumir algún producto cultural mediatizado, durante y después, ¿no?, del contacto mediático. Es decir, ¿por qué? Pues, porque ya de alguna manera, pues, todos los individuos poseemos, pues, ciertas, digamos, estructuras o modelos interpretativos, pero al mismo tiempo, pues, estamos recibiendo información que van a orientar, pues, los significados que en ese momento estamos, con los que estamos en contacto, y posteriormente, pues, puede haber una reflexión o un aprendizaje, después del consumo, digamos, de, aquello que fue emitido. Entonces, ¿cuáles son los tipos de mediaciones? Esta es una categorización que retomo de
Guillermo Orozco, y nos habla eh, de estas categorías, ¿no? Hay mediaciones cognitivas, culturales, situacionales, institucionales y videotecnológicas. Y bueno, vamos a ver muy brevemente de qué se trata cada una. Las mediaciones cognitivas, pues nos hablarían de que para prestar atención, sobre todo, bueno, Guillermo Orozco se enfoca en la televisión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de las audiencias frente a la televisión? Pues bueno, para prestarle atención a un medio audiovisual, pues nos dice que hay un proceso, bueno, sí, cognitivo, donde, digamos, participan pues muchos elementos en este proceso de la atención, ¿no? Que es la comprensión de aquello que estamos viendo, la selección, digamos, porque no se presta atención por igual a todo, una valoración de eso que estamos recibiendo, la memoria también de lo que ya conocíamos, la integración de esto que estamos conociendo eh, nuevamente con aquello que ya conocíamos y cómo lo vamos entendiendo en esa, digamos, en esa narrativa, la apropiación de estos contenidos, pues la producción de significados o de sentido y cómo estos pues están también modelados o em, digamos se corresponden con nuestras experiencias y con nuestras creencias. Entonces digamos que la atención es un proceso complejo eh, que entraría dentro de la categoría de las mediaciones cognitivas. Tenemos bueno, las mediaciones culturales que nos hablarían de, pues, el contexto en el que estamos inscritos como audiencia o como individuos, pero pues sí dentro de una sociedad, un contexto pues cultural, político, económico, de, digamos, geográfico también, y que eso pues tiene significados no contextuales. También en correspondencia con los contextos, pues las prácticas, ¿no? Las prácticas que nos van a hablar, bueno, sí, prácticas, digamos, culturales, socioculturales, y que nos hablan también de las formas de interacción o de, pues, de nuestras relaciones sociales. Y por lo tanto, la actuación. Es decir, aquí se mm, busca llegar al punto donde, pues, las audiencias o los sujetos que somos, digamos, receptores de eh, algún contenido mediatizado, pues también tenemos capacidad de acción y esta no es eh, irreflexiva, sino al contrario, es consciente. Entonces hay una reflexión en la actuación desde esta perspectiva de cómo se integra o cómo es el proceso con relación a las mediaciones culturales, de cómo estamos, pues, las audiencias frente a lo que se nos ofrece en los medios. Bueno, en este caso, estos autores refieren muchísimo a lo audiovisual, a la televisión, pero podemos pensar en cualquier otra posibilidad mediática. Las mediaciones situacionales tienen que ver, pues sí, con los contextos, pero concretamente con el momento de estar frente a los medios. Es decir, cuáles son esas circunstancias, en qué momento, de qué manera se consume algo en la televisión o a través de la televisión, cuáles son esos escenarios dentro de casa, en un espacio público, en el trabajo, etcétera, y qué otras actividades se están desarrollando, pues no siempre pues se está, digamos, viendo, por ejemplo, pues la televisión, sin hacer alguna otra cosa, ¿no? Muchas veces están haciendo varias actividades al mismo tiempo y una de esas es ver, ¿no? La televisión o escuchar alguna transmisión radiofónica. Bueno, estas serían pues las mediaciones situacionales. Las mediaciones institucionales tienen que ver con que pues los sujetos tenemos diferentes pertenencias o diferentes adscripciones pues institucionales pues vinculadas precisamente con que nuestra vida transcurre en muchas esferas, ¿no? Entonces, la familia sería una de estas instituciones, el trabajo o el empleo. Pues nos menciona también Guillermo Orozco el territorio o pues el lugar donde estamos, pero hablar de territorio también tiene pues una dimensión, digamos, política, ¿no? E histórica. Y las creencias, los sistemas de creencias, la religión concretamente, pues sabemos que es otra de las instituciones que también, digamos, está
o puede estar mediando entre el público y los medios, ¿no? O los contenidos mediatizados. Y las mediaciones videotecnológicas tiene que ver, sí, como receptores a través de qué estamos consumiendo esta información, pero sobre todo más bien los medios, es decir, eh, esos medios masivos, cuáles son sus recursos técnicos, qué características tiene el medio, no solo en términos, digamos, únicamente tecnológicos, sino también, pues, ideológicos, políticos, ¿no? Cuáles son esos intereses que van guiando el perfil de cada medio y cómo estos actúan, digamos, o posibilitan la naturalización del discurso. Es decir, cómo se van presentando también, pues, narrativas visuales con otro tipo de recursos que van haciendo que, digamos, o que la intención es al menos que se cuestione lo menos posible los discursos que se están comunicando. Y bueno, frente a eso, pues, nos surgen varias reflexiones. Pues una de esas es qué papel juegan los medios de comunicación masiva en la instauración de ideologías o de modelos interpretativos en la sociedad. Digamos, no vamos a decir que los medios son los responsables del estado de la sociedad, pero sí vamos a tratar de ubicar, pues, que juegan un rol y, pues, cuestionar cuál es ese rol, ¿no? ¿A quién, no? Nos cuestionamos también a quién o a qué sector de la población beneficia ocultar información y qué se está asumiendo entonces de la audiencia para hacer esto. Es decir, si estamos ahorita, como vimos, considerando que existen pues las multimediaciones o estas mediaciones múltiples, em, pues ¿qué está suponiendo el medio de su audiencia para considerar que eh, necesita o requiere o va a tener la intención de ocultar información o manipular. Bueno, manipular la información. Y bueno, otra reflexión que surge es frente a problemáticas sociales como las movilizaciones ciudadanas, ¿por qué se insiste sobre una misma narrativa? Que si nos damos cuenta, pues es mayormente estigmatizante, ¿no? En los noticieros de mayor rating. Es decir, muchos de los movimientos sociales, si no es que todos, se deslegitiman desde pues los noticieros oficiales, digamos, o de mayor pues audiencia. Y bueno, entonces eso nos hace preguntar por qué la narrativa es siempre la misma, quién beneficia, por qué se está, digamos, cuidando estos intereses o qué intereses más bien se están cuidando. También otra pregunta que surge es cuáles son las mediaciones específicas, si fuera posible identificarlas, las mediaciones específicas culturales que están entre la población mexicana televidente y los noticieros de mayor rating en el país, recurriendo a lo que acabamos de ver de cuáles son las mediaciones culturales, pero en general, ¿no? Las institucionales, em, las videotecnológicas, etcétera. Y bueno, frente a esto, como toda esta teoría está pues muy basada sobre todo en el análisis o la crítica hacia el papel de la televisión, bueno, frente a esto, pues cómo llegan a desestructurar, si es que lo desestructuran, cómo llegan a desestructurar este modelo hegemónico que es la televisión, o que fue, quizá, ya lo podemos decir en pasado, no sabemos, la televisión, pues las redes sociales, ¿no? Y los medios alternativos. Es decir, eh, esta, no sé, esta supuesta hegemonía discursiva que recaía solo en los medios, sobre todo, pues los medios audiovisuales, ¿dónde está quedando? ¿Sigue siendo tal frente a tanta información a la cual ya se tiene acceso? Bueno, suponiendo que se tiene acceso a Internet y pues a otras fuentes de información que no necesariamente se están transmitiendo por estas pues plataformas o espacios tradicionales. Bueno, eso es todo con el tema de las mediaciones y las multimediaciones desde la comunicación o la comunicación mediática. Y voy a compartir también en la información, en la descripción,
el texto de Guillermo Orozco, donde pues desarrolla precisamente el juego de las mediaciones pues en todo este proceso comunicativo.